Y bueno, chiquillos, espero que estén pasando una Semana Santa maravillosa. Ya está por finalizar, Viernes Santo, nos queda el fin de semana, se acabó el parón de selecciones y sé que he estado por ahí un poco desaparecido en unos días, pero muchachos, la realidad es que esto de los parones de selecciones cada vez lo tolero menos y al haber tan poca cosa no quería subir un video de cualquier cosita definitivamente y por eso explico un poco o excuso mi ausencia. Definitivamente es eso y sé que eso me termina afectando sobre todo en YouTube. Pero muchachos, la verdad es que como les digo, al haber este parón y haber tantas cositas, tan pocas cosas, yo no quería subir cualquier video y por eso me aguanté. Ya mañana vuelve el Madrid, vuelven a ver cositas y vamos a estar celebrando. Por cierto, ando hoy más Judas que nunca. Es que cargo, no me acabo de dar cuenta ahorita que empecé a grabar, que cargo una camiseta de los Dodgers y además cargo una gorra de los Yankees. Ni Judas se atrevió a tanto, ¿no? Pero bueno, eso no importa en este instante. Lo que importa es lo que vamos a ver en breve y los voy a poner en contexto muy rápido. Mañana volvemos con el contenido habitual. Videos un poco más largos, pero yo quería reaccionar a este video de un señor, vamos a llamarle señor, que me parece absolutamente de locos, muchachos, y es lo que vamos a ver en breve. Para ponerlos en contexto antes de ver el video y dar una opinión, este es un muchacho que ha hecho un video en su canal, en su cuenta de Facebook, hablando sobre básicamente el anuncio que ha sacado Lego, que sale Vinicius, sale Cristiano, sale Messi, sale Kylian Mbappé. Y miren lo que les voy a colocar. No les puedo colocar el anuncio porque obviamente me lo van a bajar por copyright, pero en medio segundo. Vamos a darle play y en breve lo comentamos. Lo de Lego es inexplicable. Tenían la oportunidad de hacer el comercial más épico de toda la historia y lo arruinaron. Y es que esta gente hoy sacaron un comercial para promocionar la Copa del Mundo Lego, donde pudieron reunir a Cristiano Ronaldo, que es uno de los íconos del deporte, y encima te lo acompañan con Messi, que es su padre, juntando a la rivalidad más grande del deporte en las últimas décadas. También traen a Kylian Mbappé, que ha sido hasta ahora el mejor jugador de su generación, y entonces van y te lo acompañan con Vinicius. O sea, este es el equivalente a que tú pongas en un comercial a un Ferrari, a un Lamborghini, a un Maserati y a un Peugeot. Pero ¿cómo tú vas a sentar a Vinicius al lado de estas tres bestias? Esto es como que yo vaya a sentarme al lado de Ilia Topuria y Conor McGregor. Y a ver, yo sé que este comercial no tiene absolutamente nada que ver con la calidad futbolística. Pero a ver, si tú vas a meter en un comercial a Messi, a Cristiano Ronaldo y a Kylian Mbappé, por lo menos acompáñalo de alguien que esté a la altura. No sé, un Lamine Yamal, un Harry Kane. No a Vinicius. Madre de Dios. Mira, es que te podría decir tantas cosas acerca de este video. Incluso podríamos entrar en irrespetos, pero no es lo ideal, muchachos. Nunca es lo ideal, a menos que seas Moy Llorón, que sabemos que sí se lo merece, o J. Jordi, pero un muchacho de estos que uno se va a poner a faltarle el respeto. Pero obviamente, mira, habla de tantas cosas que yo no sé ni por dónde empezar, sinceramente. En primera instancia, está hablando de que básicamente no puedes colocar a Vinicius en medio de estas tres bestias. Primero, a nivel carrera, clubs, que esto obviamente está promocionando el Mundial, Vinicius es muchísimo más que Kylian Mbappé. Y si tú eres incapaz de darte cuenta de eso, tienes un serio problema de antimadridismo. Es lo que yo siempre les he dicho. Ustedes saben por qué esta gente odia a Vinicius y no odia a Kylian Mbappé, y usan a Mbappé como el supuesto ejemplo, porque Mbappé para ellos aún, y espero que cambie, no se ha convertido en una amenaza. Ellos saben que la principal herramienta que tiene el Real Madrid para pensar en hacer algo en su vida es Vinicius Junior, y Kylian Mbappé es un futbolista que está ahí, que a día de hoy no ha demostrado nada y veremos en qué queda. Ese es el principal problema, pero que me vengas a decir que no puede estar al lado de Kylian Mbappé Vinicius cuando Vinicius, doble campeón de Champions, es encima es el futbolista que debió ya haber ganado un Balón de Oro, es un futbolista que ha decidido la cantidad eliminatoria que tú quieras en la Champions League. No hay un futbolista más decisivo en los últimos 5 o 6 años aproximadamente que Vinicius Junior, y no lo estoy diciendo yo. Si a nivel estético, futbolístico, también me parece un argumento ridículo, porque si tú te repasas, por ejemplo, el gol que hace Brasil hace poco contra Croacia, miren esa jugada de Vinicius absolutamente demencial, cómo se regatea toda la defensa. O sea, es que es impresionante que todavía haya gente con este discurso. Esto obviamente es un discurso, quiero pensar que es un discurso para generar interacciones, y esto que monetariamente le signifique muchísimo más, porque quiero pensar que este señor no tiene eso en la cabeza definitivamente. Y bueno, lo de Messi,
Ustedes saben que Messi estuvo jugando en un club en el que está la sospecha de los pagos al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros y que la sospecha no, la certeza, pero la sospecha esa de corrupción y que vamos a ver en qué acaba eso. Messi está jugando en una selección en la que hay bastante gente sospechando y yo no voy a decir quién llame loco a esas personas con el tema este del mundial. O sea, por favor, ¿no? Con respecto a que ¿por qué no colocaron a Harry Kane o a Lamine Yamal en ese comercial? O sea, mira, de verdad, yo no sé qué este hombre que... Mira, si me dice Neymar, se lo compro ya. Se lo compro ya mismo. Pero el miserable de Lamine Yamal, que en su vida lo único bueno que ha hecho es una gran Eurocopa con España. De resto, ¿qué es lo que ha hecho Lamine Yamal para tú, por lo menos, pensar que tiene la oportunidad de limpiarle las botas a Vinicius? ¿En qué momento la gente piensa que Lamine Yamal puede siquiera pensar en que le puede parquear el carro a Vinicius? O sea, por amor a Cristo. Y bueno, Harry Kane me parece uno de los mejores delanteros de su generación. Va a estar seguramente cuando finalice su carrera en el top 10 de los mejores delanteros de la historia. Pero tampoco lo puedes poner al nivel de Vinicius. Y eso que tiene mucha más edad que Vini, pero repasa básicamente lo que ha hecho Harry Kane en el mundo del fútbol y lo que ha hecho Vinicius en el mundo del fútbol, que ha estado en un club que no sé qué, ya eso pues él lo decidió así, me parece un grandísimo futbolista, pero a nivel futbolístico nunca lo puedes sentar en la misma mesa de Vinicius. Vamos a ver cómo cambia esto, ahorita se van a enfrentar directamente estos dos, pero definitivamente haya gente que piense que, por ejemplo, Lego, o sea, mira, una gran industria como Lego, ¿ustedes creen que va a ser tan anormal como una persona como esta para llegar a decir, voy a sentar aquí a Vinicius que es un muerto? Básicamente es eso lo que ha dicho este muchacho y como les digo, es entendible porque es más un poco de odio y resentimiento que tienen hacia Vini porque obviamente les ha dado de mamar y lo que no terminan de aprender es que Vinicius es el tipo de persona, barra futbolista, que mientras más le cuestionan, mientras más la gente piensa de cómo este hombre llegó ahí, más fácilmente sale a darles de mamar y es algo que espero que vuelva a hacerlo en esta Champions y nos lleve a lo más alto. Sé que hay mucha gente que está muy en desacuerdo con mis argumentos, pero yo estoy totalmente claro en lo que quiero y definitivamente es algo que puedo llegar a entender, pero que me vengan a salir con estos cuentos a estas alturas de mi vida es que me pone demasiado emocionado, porque ya ni siquiera dan rabia, dan es risa y repito, puedo llegar a entender que este discurso vaya directamente relacionado a personas que tienen muy poca capacidad de sentarse a pensar por ellos mismos y tener una opinión y un criterio propio. Porque que tú vengas a decir que Vinicius no merecía estar ahí o que nadie sabe cómo llegó a Vinicius ahí, nos da una idea de la clase de persona a la que te estás dirigiendo. Porque repito, son personas que tienen que decir, mira, Vinicius definitivamente es un futbolista que nadie esperaba que llegara aquí y mira dónde ha llegado. Así que es mejor de guardarle un poquito más de respeto. Y yo no sé qué va a tener que hacer Vinicius a partir de este momento, muchachos, para que se le considere un grandísimo futbolista. Me imagino que va a tener que... Mentira, a Cristiano todavía lo ponen en un veremos cuando después de haber reventado prácticamente toda la Champions League. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.